Esta es La Verdad TV, la televisión que impacta y trasciende más allá de las fronteras. Transmitimos desde Aguascalientes, centro de la República Mexicana, para todo el mundo, sin barreras, sin censuras. La Verdad TV, la televisión que entretiene, informa y forma opinión. Bienvenido a una edición más de Comentando la Noticia. El día de hoy vamos a platicar con el senador Erandy Bermúdez, senador de la República, para que nos platique qué es lo que está sucediendo con la desaparición del Seguro Popular y las repercusiones porque no entra en funcionamiento como se quisiera o como se debiera o como se anunció del famoso INSABI. También vamos a platicar con Raúl Olmos, él es periodista investigador de la Asociación Mexicanos Unidos contra la Corrupción. Nada más escuche este tema. Nos va a decir cómo hicieron los Legionarios de Cristo, una organización religiosa, para lucrar con la fe. Dice que han hecho un negocio millonario al amparo de la fe. Y ahora los están investigando, presuntamente por evasión fiscal. Y también en el estudio vamos a platicar con el abogado Salvador Farías Higareda. Él es abogado fiscalista, es ex subprocurador de verificación de la Profeco, para que nos platique sobre el tema de el polémico tema del uso de las tarjetas de crédito, que dicen que ahora pues va a causar terrorismo fiscal, pero también nos dirá que hay tarjetas de crédito que ni siquiera son reguladas o están reguladas por autoridad alguna. De modo que el programa protegen en otro lado. El programa sí promete con los temas. Yo le hago la atenta invitación para que se quede con nosotros los próximos 58 minutos que quedan de tema a desarrollar. Recuerda que yo soy Rodolfo Franco y porque lo sé y me atrevo es que le hago la atenta invitación. La Verdad TV presenta Comentando la Noticia. Las noticias nos llegan de todas partes, pero solo aquí abordaremos los diversos ángulos de la información que a usted le interesa conocer. Esto es Comentando la Noticia, con el periodista Rodolfo Franco. Estará usted enterado, porque además se lo dimos a conocer hace un mes y hace 15 días, que el Seguro Popular desaparecía. Este día último de diciembre desapareció totalmente y entró en funcionamiento el famoso INSABI, que es el nuevo Instituto de Salud de Salud para el Bienestar. Algo que no entendemos qué quieren decir. El tema es que hay quejas, hay crónicas periodísticas en donde se les está cobrando a las personas que acuden, personas que estaban en el Seguro Popular y ahora están acudiendo a este servicio de salud, a las clínicas, y les están cobrando. Para ello le hemos pedido al senador de la República, Erandy Bermúdez, nos platique sobre qué están haciendo, qué está pasando con este famoso INSABI. Señor senador Erandy Bermúdez, muy buenos días. Hola, ¿cómo estás, Rodolfo? Muy buenos días, gusto saludarte. Gracias. Efectivamente. Sí, senador, le escuchamos. Bueno, gracias por tomarnos la llamada. Senador, ¿en qué nos encontramos 8 días de que entró en funcionamiento el INSABI han crecido las quejas, hay un desconcierto, hay un descontrol y hay un desconocimiento? No sabemos qué es este INSABI en la práctica, porque además le están cobrando a las personas. Efectivamente, desde un inicio, cuando el gobierno del presidente López propuso la eliminación del Seguro Popular para sustituirlo por este INSABI, hay que recordar que el Seguro Popular tenía un esquema, si bien en unos estados estaba trabajando muy bien, había otros estados que no se trabajaba como se quería hacer, y nosotros lo que argumentábamos era no se desmantele todo lo que los gobiernos anteriores hicieron, como lo está haciendo este gobierno. Hoy me refiero al Seguro Popular, en otra ocasión nos referimos al aeropuerto, etcétera, ¿no? Pero el gobierno desaparece totalmente para hacer un nuevo esquema, y el propio presidente, en uno de esos argumentos de buena fe,
como él lo dice. Él decía que el servicio de salud en México, recordemos que 50 millones de mexicanos aproximadamente no tienen derecho a veencia a IMSS, ISSSTE, Pemex o Sedena, que es quien te lo da. Aunado a eso, esos 50 millones de mexicanos más o menos eran atendidos por este nuevo esquema, el Seguro Popular. Hoy hay una incertidumbre. Primero, no son claras las reglas de cómo va a operar el INSABI. Hemos visto, como todo mundo lo puede constatar, reportajes donde los pacientes con estas enfermedades crónico-degenerativas y no degenerativas, contagiosas y no contagiosas, les están cobrando cobros excesivos por sus tratamientos a partir de ahora de enero y no le están haciendo los tratamientos. Recordemos también que nosotros advertimos que nos pareció un despropósito que 40,000 millones de pesos del Fondo de Gastos Catastróficos fueran tomados precisamente para esto. Este fondo se crea para poder atender a todas estas enfermedades que son enfermedades o padecimientos que se atienden en hospitales de tercer nivel o de especialidad. Al momento de tomar este recurso, bueno, pues se queda sin dinero muchos pacientes que venían con un tratamiento ya, y hoy vemos las propias declaraciones del propio titular del INSABI, donde dice que es un complot. Esto me vuelve a poner más preocupante y nos preocupa más porque no todo lo pueden resolver, primero a través de Twitter, o segundo, porque los pacientes que están padeciendo este tipo de padecimientos, pues no están al pendiente de su Twitter para ver cuáles son los caminos legales o conducentes para poder hacer un reclamo o cuáles son las reglas. Nosotros incluso al día de hoy no sabemos cómo va a operar. Recordemos que en la creación del INSABI, el transitorio dice que tendrá 180 días para poder decir cuáles son las reglas. Entonces, hoy todavía nosotros no sabemos cuáles son las reglas. Me queda claro que tampoco el gobierno federal todavía no las tiene, pero quiso operarlo. También lo entiendo por un capricho del presidente. Es un programa del presidente que él quiere, y que es una copia, también hay que decirlo, de otros modelos como el de Corea del Norte, como el de Venezuela. Aquí en México quiere copiar este modelo. Y el presidente, en esta buena intención que decía que el sistema de salud en México quiere que se parezca al de Noruega, al de Canadá. Yo creo que todos quisiéramos parecernos a los países donde la política pública que están aplicando es la mejor para ciudadanos. Yo creo que en eso yo acompaño al presidente. Pero una cosa es que lo digas y otra cosa son los hechos, porque programa que no se ve reflejado en el presupuesto, dinero que no se ve reflejado en el presupuesto, es pura demagogia. Y entonces nosotros decimos, bueno, más bien el presidente se equivocó de hablar de Noruega, a lo mejor hablaba de Narnia. ¿Por qué? Porque para poder llegar a este esquema que tiene Noruega, tendremos que invertirle como país 10 puntos del Producto Interno Bruto, lo cual estamos muy, pero muy lejos para que esto suceda. Y entonces vemos también que el presidente en este nuevo esquema está dejando de lado una parte importante que habían trabajado, no los gobiernos. Hay que darle reconocimiento a médicos y enfermeras de todo el país, sobre todo en las certificaciones de sus hospitales. Hoy eso ya queda totalmente de lado. Las certificaciones, ¿para qué no se dio? Pues para decir que teníamos un hospital donde había una atención de calidad, donde se estaban cumpliendo estándares y protocolos internacionales para poder que el ciudadano tuviera una mejor atención. Bien, en todos había quejas, pero entonces esto se deja de lado. El día de antier vemos al director del IMSS también con una gran queja de falta de medicamentos en una institución que por el simple hecho de yo ser trabajador tengo el derecho de que no solamente se me atienda, sino que se me pague medicinas, tratamientos y demás. Y hoy vemos con preocupación cómo el IMSS está totalmente desmantelándose en este tema cuando es un derecho del ciudadano, porque recordemos que muy distinto a las personas que trabajan en el IMSS, que trabajan y que aportan su cuota, cuota obrero patronal. Y hoy en el INSABI hay una total incertidumbre. Hoy nosotros le decimos al gobierno que informe a los ciudadanos cómo va a operar este modelo, yo lo puedo decir, este capricho del presidente. Lo entiendo muy bien. Yo también creo
que es algo que lo está viendo más electoral. ¿Por qué te lo digo de esta manera? Recordemos que los 40,000 millones de pesos que quitan del Fondo de Gastos Catastróficos, en el transitorio ellos dicen que esos 40,000 millones van a poder ser fiscalizados el segundo semestre del año 2021. Y si hacemos un recuento de qué pasará en todo este tiempo hasta el segundo semestre del 2021, pues es claro, después del segundo semestre del 2021 han pasado las elecciones intermedias. Y entonces esa es otra de las contradicciones del propio presidente, de no mentir, no robar, no traicionar, cuando él decía que todos sus recursos de esta administración iban a poder ser vistos en una caja de cristal. ¿Por qué dejar estos 40,000 millones de pesos en la opacidad y en el escrutinio hasta después del segundo semestre del 2021? Nos parece muy preocupante todo esto que está sucediendo, y peor, son los pacientes, son los médicos, son las enfermeras quienes están padeciendo estas ocurrencias, que todos surgimos al gobierno que le vaya bien. Si va bien a México, le va a ir bien al presidente. Claro. Hemos acompañado nosotros como oposición al presidente en muchos de sus proyectos, pero también nos seguiremos oponiendo en todo aquello que nosotros consideramos que va en detrimento de las instituciones, del país y de los mexicanos. Así es. Me parece que es legítimo y es válido, es dable que el presidente aspire a que tengamos en México un modelo de seguridad social en el que se incluya la salud como esa universalidad que siempre se ha hablado, no de ahora, de sexenios pasados. El tema, como bien lo dice senador José Erandy Bermúdez, es ¿de dónde van a surgir los recursos? Uno, dos, ¿cuándo y en qué momento la gente va a poder acceder a esos servicios? Y algo muy grave que acaba de mencionar, y esto no tenía conocimiento, que estos 40,000 millones de pesos que fueron tomados del Fondo de Riesgos Catastróficos no van a poder ser transparentados ni auditados hasta el segundo semestre del 2021. Entonces, lo que estamos viendo, por lo que me dice, es un proyecto con miras electorales a obtener votos, pero que tal vez no vaya a resultar, porque finalmente las personas que están acudiendo a los servicios de salud no los están obteniendo. Y si me permite agregar algo adicional que ha publicado el propio INSABI en su primer boletín, dice que cualquier persona que esté en el territorio nacional y que presente su CUR puede tener servicios de salud, y después corrigen y dicen que en los niveles 1 y 2. Pero es decir, en la atención primaria y secundaria, pero no en nivel terciario. Y esto me parece que es lo que está sucediendo en los hospitales, que esas enfermedades crónico-degenerativas les están cobrando a las personas. La pregunta concreta, senador José Erandy Bermúdez, ¿y qué podemos hacer los mexicanos? Ustedes que son legisladores, que tienen voz, que tienen tribuna, que pertenecen a un partido que en este momento es la oposición. Si ustedes no han logrado que el señor presidente entre en razón, o por lo menos sus funcionarios, ¿qué podemos hacer los ciudadanos comunes y corrientes ante este nuevo modelo de servicio de salud que no está funcionando? Efectivamente, recordemos que en el nivel 1 de atención es todas aquellas clínicas, centros familiares donde el paciente va y donde pueden ser atendidas una gripe, una tos, amígdalas, enfermedades comunes, ¿no? En el nivel 2 de atención ya es un poco más de especialización, que son pediatría, ginecología, traumatología, etcétera. Y el nivel 3, que es donde se tiene el grave problema y que nosotros advertíamos por qué se le quitaba el dinero a este fondo de gastos catastróficos, para dejar de lado a las personas que tienen un cáncer, que tienen diabetes, que tienen alguna enfermedad, VIH, entre otras de las cuales hay un catálogo de enfermedades, o había un catálogo, hay que recordar, había un catálogo que se iba construyendo año con año y que se iban estando ahí, por ejemplo, los niños con cáncer, el cáncer cervicouterino, y que estaban en el tercer nivel. Bueno, hoy se desaparece. Haces una pregunta muy clara y muy concreta, ¿qué hacer? Hay que recordar que hoy el presidente
En Cámara de Diputados tiene la gran mayoría, donde no necesita el voto de nadie más que lo único que existe es la voz y la expresión de los compañeros diputados de oposición, primero, y en el Senado de la República, que desgraciadamente el presupuesto de ingresos no es visto solamente la ley de ingresos, nos queda hacer todos los canales conducentes desde la tribuna para que el gobierno pueda recapacitar. Así lo hicimos en otros temas y bueno, al final nos damos cuenta que el presidente, mientras él pueda tener la mayoría en Cámara de Diputados, mucho de esto es complicado. Ahorita se me viene a la mente otro tipo de cuestiones, por ejemplo el tema del campo, que acaba de aprobarse el presupuesto más bajo en la historia, 46,000 millones, y que el presidente decía que cuando él fuera presidente el campo iba a tener los recursos que nunca se había tenido. Bueno, sirvió muy bien para la campaña el discurso, pero ya ahora pues nos damos cuenta que no es cierto, y podemos ir viendo muchos temas. ¿Qué tenemos que hacer? Pues que la gente nos demos cuenta de dónde estábamos. Había cosas del Seguro Popular que eran muy buenas, había estados que efectivamente había una opacidad, un despilfarro, donde gobernadores hacían uso del recurso discrecional. Se vio el caso de Duarte en Veracruz, entonces hubo este tipo de cuestiones, y hoy vemos cómo se desmantela. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Siguiendo reclamándole al gobierno por aquellos ciudadanos que están siendo dejados de lado en este tipo de cuestiones. Y un tema también importante, el propio Zoé Robledo, director del IMSS, ahora el pasado 6 de enero hace la declaración que ya las enfermeras tendrán la posibilidad de medicar o de recetar medicamentos en los centros de salud, ¿no? Ya no necesariamente los médicos, ¿no? Entonces, son modelos efectivamente que se parecen y que son modelos donde este país los está copiando de países donde sus ideologías son muy similares, Corea del Norte, Venezuela. Entonces, sí nos parece muy preocupante todo este tipo de cuestiones. Seguiremos alzando la voz, seguiremos haciendo la denuncia, esperando que el presidente se dé cuenta, primero, que no es iluminado, segundo, que hay personas que está afectando, aunque él no lo crea. Lo entiendo también bien al presidente, él lo ve desde una parte electoral, él sí lo ve todo. En 12 años, pues no pensó en otra cosa más que en un tema electoral. Bueno, él sigue pensando en este tema, y hoy vemos cómo ciudadanos se están viendo afectados en este tema, que si bien había sido resuelto, recordemos que el Seguro Popular cuando inicia con una póliza que según los deciles o el nivel de ingresos que tenían las familias, pagaban dicha póliza. Recordemos que de la 1 al 4 decil estabas exento, y de ahí hacia arriba pagas una póliza que te permitía ser subsidiario con la base, con los demás, ¿no? Después llega el presidente Peña y por un tema electoral elimina esas pólizas, y entonces dice todo lo hacemos gratis, ¿no? Viéndolo desde un tema también electoral. Y hoy vemos al presidente López, y el presidente dice, pues ahora vamos a hacer esto a Noruega. Sí, nada más que sin dinero, ¿no? Entonces hoy vemos que afecta al tercer nivel, a los que tienen desgraciadamente estas enfermedades crónico-degenerativas, contagiosas y no contagiosas, privilegia el primer nivel. Bien. ¿Cuál es el primer nivel? La atención primaria, gripas, tos, etcétera, las que tú vas ya hoy a la farmacia, a excepción del antibiótico, pero bueno, hay farmacias donde por 25 pesos te recetan el médico el antibiótico que el médico determina que te puede dar, pero deja de lado todo lo demás. Entonces eso nos preocupa mucho. Seguiremos nosotros alzando la voz, como los medios de comunicación lo están haciendo. Nosotros, más allá de ver que el presidente y el titular del INSABI den marcha atrás, dan una declaración de, este es un complot de los medios. A ver, dices, ¿es un complot los testimonios de las personas que están diciendo nombre, apellido, padecimiento, lo que está sucediendo del 1 de enero a la fecha? Yo creo que no, el presidente y su gente no deben de ver que esto es un complot, esto es una necesidad, y ojo, no es un tema partidista, es un tema de salud pública, y nos preocupa mucho. Lo entendemos que la campaña pasó hace algunos 2 años, vemos que todavía esto sigue igual, y seguiremos haciendo nosotros la denuncia con los elementos públicos necesarios para que
el presidente se dé cuenta, pero que también para que los ciudadanos puedan tomar ya partido del reclamo y de la denuncia hacia el gobierno federal. De acuerdo, muy bien, senador José Erandy Bermúdez, pues nos sumaremos a estas voces que han estado dando la señal y de alarma, porque pues en el pasado teníamos un sistema que estaba funcionando, si no al 100% funcionaba, y ahora al parecer ni siquiera ha podido arrancarse. Le queremos agradecer que nos haya tomado la llamada, la gentileza de sus opiniones, senador. Muchas gracias a ti, Rodolfo. Estoy a la orden cuando gustes. Aquí estamos a la orden para muchos temas que han dado mucha polémica, ¿no? Yo creo que podríamos pasarnos horas y horas de tu programa y te felicito por esta labor informativa que hoy necesitamos los mexicanos, tener esa radiografía y que al final el ciudadano sea el que tome la mejor decisión y opinión con respecto a lo que está sucediendo. Así es. Muchas gracias, senador. Hasta luego, Rodolfo, que estés bien, buen día y feliz año. Gracias, igualmente, lo dijo muy bien el senador José Erandy Bermúdez, hizo una radiografía de lo que está sucediendo, las cosas no van bien por lo que estamos comentando y estamos escuchando en las diferentes crónicas periodísticas. Vamos a hacer una brevísima pausa para regresar con el desarrollo del tema. Recuerde que vamos a entrar en un álgido tema. Los legionarios de Cristo dicen que la investigación de Raúl Olmos, la fe la fue como escudo para un negocio millonario. Hacemos una brevísima pausa. Después del corte seguiremos analizando los temas que a usted le interesa conocer, aquí en Comentando la Noticia. Las noticias al momento en que suceden las encontrarás a un solo clic en La Verdad del Centro. Diariamente, minuto a minuto. Entérate del acontecer local, nacional e internacional, las finanzas, los deportes, la nota policíaca, los eventos culturales, el entretenimiento, la salud y la tecnología, solo en La Verdad del Centro. Estamos en la web, en Facebook o en YouTube. La Verdad del Centro te informa y entretiene. La Verdad TV. La televisión que entretiene, informa y forma opinión. Rodolfo Franco y sus invitados siguen analizando los temas que a usted le interesan aquí en Comentando la Noticia. El día de ayer, en la conferencia matutina que da el presidente López Obrador, ayer o antier, comentaba, le preguntaban sobre una presunta denuncia que hay en contra, investigación en contra de Marta Sagún, porque supuestamente fue administradora tesorera de los Legionarios de Cristo, una organización religiosa que se ha hecho millonaria, dicen, al amparo de la fe, y una investigación muy profunda la realizó Raúl Olmos, periodista e investigador, integrante de la Asociación Mexicanos Unidos contra la Corrupción. Pues él documentó hechos muy importantes y connotados, porque utilizaron toda una estrategia, una estratagema financiera para mandar dinero al extranjero y evadir el pago de impuestos. Pero qué mejor que sea Raúl Olmos el que nos platique qué hay detrás de todo esto. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, un gusto saludarte. Gracias, Raúl. Publicaste un libro, eres autor del libro El Imperio Financiero de los Legionarios de Cristo, y me gusta eslogan, dice, una mafia empresarial disfrazada de congregación. ¿Es esto una mafia, Raúl Olmos? El subtítulo que lleva el libro tiene que ver con una serie de maniobras o manejos oscuros financieros que realizó la Legión de Cristo a lo largo de los años, que tiene que ver, por ejemplo, con el manejo de recursos a través de paraísos fiscales, el uso de empresas de fachada o empresas fantasma en distintos países, el presunto desvío de donativos,
el manejo discrecional de los recursos que manejaba Marcial Maciel y su grupo más cercano, es decir, una serie de maniobras pues que daban a entender que no era solamente una congregación religiosa, que su labor iba más allá de lo pastoral, sino que además utilizaban los recursos para beneficio personal, sobre todo de la élite de la Legión de Cristo, Marcial Maciel y su corte más cercana. Por eso fue que se le dio este subtítulo, y además el uso de recursos para labores pues que no tienen nada que ver con la cuestión evangélica o de evangelización, como es el hecho de que algunos donativos que viudas dejaron por herencia a la Legión de Cristo en Estados Unidos hayan sido utilizadas después para la inversión en acciones de empresas productoras de armas, productoras de pornografía, productoras de anticonceptivos que iban contra la fe católica, ¿no? Entonces, ese tipo de maniobras son las que me llevaron a ponerle ese subtítulo al libro. Sí, fuerte ese subtítulo. Y hay algo que ha despertado, bueno, con esto desde luego los legionarios de Cristo a través, digámoslo bien desde un principio. Marcial Maciel fue un hombre muy polémico, muy escandaloso en sus durante su tiempo pastoral, porque se le acusa de violación a una gran cantidad de jovencitos, pero además ahora es el manejo de los recursos financieros, pero se involucra también a Marta Sagún, la esposa de Vicente Fox, el expresidente de la República. ¿Tú tienes conocimiento de ello? Bueno, a mí la verdad me asombró el señalamiento que ayer hizo Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, y esto fue a pregunta expresa de un reportero acerca de si se estaba investigando a los legionarios y a Marta Sagún, y él pudo haber dicho no, o pudo haber dicho no sé, pero el hecho de haber dicho, de haber afirmado que sí, a mí la verdad me sorprendió, porque yo sabía que los vínculos de Marta con los legionarios vienen de hace muchos años. Yo recientemente no tenía conocimiento de que hubiera estos manejos, pero en años anteriores, desde la década de los 90, cuando ella todavía pues ni siquiera brillaba en la política nacional, ella pertenecía a un grupo del ala laica de los legionarios, que es el Regnum Christi. Ella pertenecía a este grupo religioso, y ayer los legionarios confirmaron que ella era una especie de tesorera de ese grupo en la ciudad de Celaya. Luego, ya cuando fue presidente de la República Vicente Fox, pues hubo una cercanía, un trato directo del gobierno con los legionarios, en concreto a través de la Fundación Vamos México, que presidía o que preside todavía Marta Sagún. En su momento se triangularon recursos de una fundación de la Lotería Nacional hacia Vamos México, y de ahí se transfirieron recursos a organizaciones de raíz legionaria. Luego, otro vínculo que también ocurrió fue cuando el Papa Juan Pablo II recibió en el Vaticano a Vicente Fox, esto al inicio de su sexenio. Marta Sagún viajó en esa comitiva, y ella quería que se le recibiera también en el Vaticano. Sin embargo, el Papa o la gente cercana al Papa consideraron que no era correcto, porque se trataba de dos divorciados, en el caso de Vicente Fox y de Marta Sagún, y bueno, según las reglas de la Iglesia, pues no era correcto que el Papa recibiera dos divorciados. Entonces solamente recibió a Vicente Fox. Marta no quedó conforme y contactó a Marcial Maciel, quien en ese momento pues tenía mucho poder en el Vaticano, y logró que Marcial Maciel moviera sus influencias y que el Papa Juan Pablo II diera una audiencia privada para Marta Sagún, que la recibiera en privado.
Esto lo celebró incluso Marta Sagún, y lo peculiar, esto podría quedar solamente como una anécdota, pero lo peculiar es que a los pocos días de que Marcial Maciel le hizo este favor personal a Marta Sagún, pues resulta que el gobierno de Vicente Fox le cedió una especie de concesión de una playa a los Legionarios de Cristo en Quintana Roo, una playa que a lo largo de los años ha sido utilizada para la renta de ceremonias religiosas, renta de espacio para bodas, ¿no? Y que bueno, es un lugar privilegiado y que no se trata de cualquier ceremonia religiosa. Los legionarios han tendido en Quintana Roo prácticamente todo un gran negocio que tiene que ver con las bodas, con las ceremonias religiosas, y uno de esos lugares es esta playa cedida por el gobierno de Vicente Fox para su explotación. Entonces hay una serie de vínculos, de nexos, que no son recientes, que vienen de años atrás, entre los Legionarios de Cristo y Vicente Fox y Marta Sagún. Raúl Olmos, en esta revelación que hace Santiago Nieto, el titular de la unidad financiera dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que implica es una investigación por desvío, por elusión fiscal, por el no pago de los impuestos y por la utilización incorrecta de una asociación civil para que no tiene fines de lucro para así lucrar. Ese sería el tema de Santiago Nieto, presuntamente. El otro es también presuntivamente la utilización de recursos públicos, como fueron los, como dices, de la Lotería Mexicana, cosas así, para desviarlos y hacia los Legionarios de Cristo, independientemente del otorgamiento de unos terrenos con los que están lucrando. Y un tercer tema sería el quebrantamiento de la fe para utilizarlo con fines aviesos diferentes a los que ellos están pregonando, del bien ser, del bien común, cuando invierten, dices, en empresas que fabrican medicamentos anticonceptivos o armas y pornografía. Estos serían las tres esferas, los tres rubros en la cual los Legionarios de Cristo estarían en este momento en el ojo del huracán. ¿Es correcto? Bueno, esto que tú refieres data de hace años. Lo que me llama la atención es que en la declaración que hizo Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, no aporta datos de qué tipo de delitos son los que se les podría vincular a los legionarios. Simplemente dice que hay una denuncia y que se inició una investigación. Pero por las características de la Unidad de Inteligencia Financiera, que se dedica efectivamente a investigar crímenes financieros, pues lo que uno hace suponer es que hay indicios de posible desvío de recursos, posible desvío o operaciones de lavado de dinero y posible evasión fiscal. Yo no me atrevería a afirmar que existe, digamos, hasta que concluya la investigación. Lo que sí existen son indicios, porque un modus operandi recurrente de los legionarios era crear empresas fachada en paraísos fiscales, entidades financieras que les servían para transferir recursos, y no en un solo lugar, sino en una gran cantidad de lugares. Por ejemplo, está documentado que tuvieron o abrieron empresas offshore en Panamá, en Bermudas, en las Islas Vírgenes, en Luxemburgo, en la isla Jersey, que está en el Canal de la Mancha, en Suiza, es decir, una gran cantidad de lugares utilizados para ocultar fortunas o para eludir impuestos. Ahí es donde operaron los Legionarios de Cristo o donde se transferían recursos multimillonarios. Es decir, todo eso son indicios de que había un manejo por lo menos sospechoso o oscuro que la autoridad debería investigar. Y una de las facultades que tiene la Unidad de Inteligencia Financiera es hacer pedidos de colaboración con otros países, con otras entidades similares, que le permitan rastrear el dinero y determinar si hubo un manejo irregular. Y eso yo creo que es la labor que vendrá a realizar la Unidad de Inteligencia Financiera que encabeza Santiago Nieto. Y ya tendrá que informar de los resultados. Preguntarte finalmente, Raúl Olmos, desde luego, si quieres y lo puedes mencionar, desde tu punto de vista,
insisto, si lo quieres contestar, ¿consideras que esta embestida, porque el tema de los legionarios de Cristo no es nuevo, como bien lo dices, ¿consideras que es para acallar al expresidente Vicente Fox por sus críticas hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador? Hay que recordar que Vicente Fox trató de meterlo a la cárcel a través de un juez por el incumplimiento a un mandato judicial por aquel tema del predio del Encino. ¿Crees que haya detrás de esto un manejo político? Sería muy lamentable que esto ocurriera, que esto fuera así. Sería muy lamentable que la Unidad de Inteligencia Financiera fuera utilizada como una forma de acallar a los críticos. La única forma de descartar esta posibilidad, que sin duda es una posibilidad, es que la unidad de resultados, que no quede solamente como una advertencia, como un amago de que se va a hacer una investigación, que efectivamente se realice la investigación, se profundice y se haga pública, de manera que si se encuentran elementos que involucran a la ex primera dama en esta trama de transferencias irregulares de recursos, pues que se sancione, pero si no es así, que también se precise y se aclare. Es importante que no se le dé un uso político a las investigaciones, como en anteriores ocasiones ocurría, y sobre todo de personas que han sido tan críticas del gobierno como Vicente Fox. Podremos o no estar de acuerdo con él, pero bueno, es una voz a la que hay que respetar, es una voz crítica, y que nos llama la atención que a partir de las denuncias, de los señalamientos que se le han dado contra él de presunta evasión fiscal de él y de su hijo, y ahora los señalamientos que se hacen sobre su esposa, pues a partir de ello Vicente Fox dejó de tuitear, dejó de hacer señalamientos muy rudos, muy críticos contra el gobierno, y esto pues da la apariencia de que lo lograron callar, ¿no?, a través de amagos de investigaciones. Ojalá esto no sea un uso político, ojalá que en dado caso si hay elementos pues se sancionen, y si no, pues que se corrija, ¿no?, que no se le dé un uso indebido a la labor que tiene que realizar la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Y la relación entre la Iglesia Católica con el gobierno federal, crees que salga lastimada, que hay algún raspón, alguna rispidez por esta revelación que hace Santiago Nieto? No, porque de hecho la Congregación de los Legionarios de Cristo, pues no necesariamente es la Iglesia Católica, ¿no? Entonces el señalamiento ha sido muy puntual sobre una congregación que ha venido teniendo señalamientos muy concretos, que ha estado dañada incluso en su imagen por culpa de su fundador, de Marcial Maciel, y de su corte de seguidores, que también incurrió en abusos, ¿no?, en abusos sexuales incluso. Entonces el señalamiento es muy puntual, muy preciso sobre una congregación, no es sobre la Iglesia Católica. No tendría por qué dañarse la relación. Yo creo que si se ha hecho el señalamiento en lo general, pues ahí sí tendría que haber incluso un reclamo, pero en este caso fue un señalamiento en particular contra una congregación que ha sido muy señalada y que merece ser investigada por la gran cantidad de indicios que hay de irregularidades, no solo en el ámbito de los abusos, sino también en el ámbito del manejo financiero. Así, de acuerdo, pues muchas gracias, Raúl Olmos, por habernos tomado la llamada y por ayudarnos a entender este nuevo escándalo en la vida de los legionarios de Cristo, y hacerle la invitación desde luego a nuestro público televidente para que pues lea tu libro, El Imperio Financiero de los Legionarios de Cristo, para entender un poco más esto de estos escándalos, como bien lo llaman, de la oligarquía católica. Muchas gracias, Raúl Olmos. Gracias a ti y un saludo. Un abrazo para Raúl Olmos. De escándalo en escándalo, Legionarios de Cristo, primero con Marcial Maciel, la violación, dicen que se aventó como 60 jovencitos, nada más él, y más su corte, sus príncipes, que también abusaron de cientos de muchachos. Ahora, con este mal manejo financiero. Bien, vamos a hacer una pausa. Ya está en el estudio el abogado fiscalista, ex subprocurador
de la Profeco, Salvador Farías, para hablar de este tema que también preocupa. Nos dijeron que a partir del 1 de enero nos van a traer asoleados la Secretaría de Hacienda con el uso de las tarjetas bancarias. Vamos a ver qué tan cierto es este tema y qué tarjetas están reguladas y cuáles no, porque para sorpresa de muchos hay tarjetas de tiendas departamentales que ni siquiera están reguladas por la Secretaría de Hacienda. Hacemos una brevísima pausa. Después del corte seguiremos analizando los temas que a usted le interesa conocer, aquí en Comentando la Noticia. Este es el comentario editorial de Rodolfo Franco. Porque él sabe y se atreve. Podrá soportarse la inseguridad, podrá ajustarse el cinturón para medio comer o para medio vivir, pero no tener la posibilidad económica para acceder a los servicios de salud es de lesa humanidad. El 1 de enero de este año, el INSABI o Instituto de Salud para el Bienestar sepultó al Seguro Popular. Según se informó, el nuevo instituto otorgará servicios de salud gratuitos y de calidad, incluidos los medicamentos, para todas las personas que se encuentren en el país que no cuenten con seguridad social, bajo criterios, dicen, de universalidad, igualdad e inclusión. Sin embargo, en los hechos no es así. Se desconoce dónde se encuentran las oficinas del INSABI en los estados y en los municipios. Se desconoce quién o quiénes son los responsables. Se desconoce cuáles clínicas y hospitales otorgan los servicios anunciados. Lo que se sabe es que en los hospitales públicos se está cobrando por los servicios prestados, porque ahí nadie les ha informado qué hacer, cómo hacerlo o de qué partida presupuestal tomar los recursos económicos. La decisión de desaparecer el Seguro Popular por el INSABI es lo que Texcoco a Santa Lucía. Este es el comentario editorial de Rodolfo Franco. Porque él sabe y se atreve. La Verdad TV. La televisión que entretiene, informa y forma opinión. Rodolfo Franco y sus invitados siguen analizando los temas que a usted le interesan aquí en Comentando la Noticia. Aguas. Ya estamos de regreso en Comentando la Noticia. Estaba tomando café, no crea que no estamos comiendo gorditas. Licenciado Salvador Farías, un placer que nos acompañes en el estudio. Abogado fiscalista, ex subprocurador de la Profeco. De verificación. Buen amigo y buen charlista, además. Bueno, y además un gusto de estar con extraordinario Puma. Pues también somos compañeros, ¿verdad? Sí, del mismo sufrimiento. Sí, por ahí tengo una fotografía. Sí, claro. Después de una carrera. Es correcto. Ya llevamos 6 carreras en Aguascalientes. Sí, donde se conviven todos los exalumnos de la UNAM. Licenciado Salvador Farías, hay muchas preocupaciones en este año. Lo clásico del incremento a los precios y que no se regulan, etcétera. Pero hay uno en particular, porque México ya entró, o una gran cantidad de los ciudadanos dicen bancarizados, es decir, hacemos operaciones a través de las tarjetas, de crédito o de débito. Y es un hecho que a partir de este año ya se va a poder facturar los consumos cuando se realiza una compra a través de la tarjeta de crédito y que en automático. También señalan que es opcional. Si yo solicito que se haga la factura, me la expiden en ese momento y si no, no pasa nada. Pero dicen, este es un procedimiento para fiscalizarnos, para auditarnos y que nos van a cobrar nuestros impuestos, pero ipso facto, porque al momento que se hace la compra ya saben lo que estamos generando de recursos. ¿Qué tan cierto es eso?
Es una gran fantasía. ¿Mito o realidad o qué hay? Es una gran fantasía. La realidad de las cosas es que actualmente el Registro Federal de Contribuyentes son 74 millones de contribuyentes. De estos 74 millones de contribuyentes que tiene el Registro Federal de Contribuyentes, 38 millones son asalariados. Y tenemos 32 millones de personas físicas dentro del Registro Federal de Contribuyentes. ¿Qué significa esto? Que ingenieros, abogados, arquitectos, comerciantes en general, están dentro de estos 32 millones de personas físicas. Y solamente hay 1.9 millones de personas morales en el Registro Federal de Contribuyentes. Grandes contribuyentes, solamente hay 32,000 personas físicas y 20,000 personas morales. Es decir, 50,000 personas físicas y morales es el 60% de la recaudación de este país. Y todo el 40% somos alrededor de 70 millones de contribuyentes. No hay computadora que pueda con esto. Lo que sucede es que ahora existe un terrorismo fiscal mayor. ¿No hay computadora que pueda? No hay computadora que pueda, porque digamos que hay 80 millones de actos de comercio diarios en México. Es imposible. Es imposible. Materialmente es imposible. Materialmente es imposible. Lo que sucede es que... Bueno, sí se podría si hubiera suficiente dinero para invertir en un sistema que pudiera dar la capacidad suficiente para realizar todas esas operaciones. Mira, la verdad es que no es posible, por un motivo. ¿Cuántas operaciones comerciales están llevando ahorita las tiendas departamentales? Si dijéramos nombres, solamente saca las multiplicaciones, las operaciones de Walmart, Soriana, Comercial Mexicana, Oxxo, Office Depot, las líneas aéreas. 16,000 Oxxo. Sí, señor. Y 12,200 gasolineras en la República, que en este momento está recibiendo a todo mundo en estas operaciones. Obviamente están haciendo operaciones con la tarjeta de crédito, de débito y demás. Es imposible. Lo que sucede es que ese es el terrorismo fiscal. Bueno, yo vengo de allá, ¿no? ¿Pero qué hace? ¿Tú fuiste administrador en Yo fui regional para Jalisco, Colima, Aguascalientes y Nayarit, para los 4 estados, que era la segunda economía de este país. Y después administrador local jurídico y administrador local de recaudación. Mira, lo que pasa es que cuando eres funcionario es algo muy sencillo. Por ejemplo, si se me caía la recaudación, invitaba yo a los periodistas. Y decía que el administrador iba a dar algún comentario. Y la pregunta obligada es, ¿hay investigación para un empresario? Y entonces yo tenía unos expedientes a un lado que no tenía nada, pero decía, y ponía la mano y decía, sí, estamos en ello. Al día siguiente todos los periódicos decía 8 columnas, empresarios en capilla. Y al día siguiente todos los empresarios le preguntaban al contador que si eran ellos los que estaban siendo investigados. Y entonces ahí caía la recaudación. Es lo que está sucediendo ahorita. Vamos, Santiago Nieto. Santiago Nieto no ha metido a nadie de los 74 millones de contribuyentes a la cárcel. Lo que sucede es que la unidad de investigación financiera solamente hace carpetas de investigación que la tiene que pasar a la Fiscalía General de la República. No tiene la facultad él para... No. Tiene la facultad para investigar. Investigar e inmovilizar cuentas, punto. Y tiene que ser la Fiscalía la que investigue penalmente. Es correcto que ahorita está cefaloestaria, porque depende directamente del Fiscal General de la República, y hasta hace un mes estaba Óscar Valdés como titular de la unidad para vincular a Santiago Nieto con la Fiscalía General de la República. Están desconectados, Están desconectados. Realmente Santiago, con el que me honra haber obtenido el reconocimiento al abogado del año 2019, esa apreciación me la dio el Congreso Nacional de la Abogacía, él no puede. Entonces ahora lo que se está haciendo es que inmovilizan cuentas, y al inmovilizar cuentas es un estrangulamiento para muchos empresarios. Es terrorismo. Solamente es terrorismo. Esto es terrorismo, Luca. Solamente es terrorismo. El terrorismo es, por ejemplo, ahora mismo todo Estados Unidos se está temblando, y algunos otros países después del suceso que acaba de suceder.
Sí. Terrorismo es que en algún lugar hagas algo y tenga un efecto multiplicador en otras mentes. Sí, se ponen a temblar, nos ponemos a temblar. A ver, entonces el tema de las tarjetas de crédito que nos van a fiscalizar, no hay por qué preocuparse. Bajo ninguna Las circunstancia. personas que nos están viendo en este momento pueden ir a hacer sus operaciones sin ninguna preocupación. Ni- Eso no significa que no deben de cumplir con sus compromisos fiscales. Queda claro, es decir, no es de ahorita, ya se había hecho hace mucho tiempo. Hay que recordar que en 1990, cuando metimos los hacendarios, la disposición de que todo mundo tenía que presentar sus declaraciones en sistema de cómputo, nos decían es que nadie tiene computadoras. Pero al paso del tiempo, ahora ya es natural hacer las declaraciones en sistema de cómputo, hacer el aviso de cambio o de domicilio, de aumento o disminución de obligaciones. Como cuando se impuso también el uso de la caja registradora. Correcto, o le pusimos para que en los autos se pusiera auto utilitario, recordarás, Sí. o una memoria epóxica en las cajas de las tiendas de abarrotes. ¿Te acuerdas que había una cajita que tenía una memoria y que esa memoria le iban a extraer para entonces sacar cuántos ingresos Sí, y sí, deducciones tenían? Fueron ocurrencias. Mira, en la materia fiscal no cambia la ley mucho. Lo que cambia son los sistemas de vigilancia. Lo que debemos entender como contribuyentes es que nos vigila una computadora. No hay nadie que esté de Hacienda atrás de una computadora viendo qué está haciendo y qué está comprando. ¿Eso es falso? señora. Es falsísimo. De que llego y hago la compra, compro un refrigerador con mi tarjeta y dice, caramba, ya se gastó 8 o 9 mil pesos. No, mira, ¿De dónde sale? lo voy a decir de la siguiente manera. ¿Cuántos abogados penalistas, para hablar de mi materia, ¿no? Sí. Penalistas reciben el pago directamente en efectivo y luego van y lo gastan? Muchos, Pues y todos. podrán ser vigilados. ¿Cuántos médicos, después de hacer una operación, reciben el pago y pues lo van a gastar, lo va a gastar la esposa? Con suerte compran una casa, un carro, ¿y por qué a la esposa que compró un auto No la fiscaliza. no la fiscalizan? Yo podría ir al registro público de la propiedad, saco quiénes son los que tienen propiedades, y si es una señora que no está dada de alta en el registro federal de contribuyentes, le pregunto por discrepancia qué fue cómo compró esa casa. Y es esposa de un médico, por decir algo. Vamos, todos estos son supuestos ahorita, donde boca a oído vamos pasando este terrorismo de unos a otros. Sin saber a ciencia cierta qué hay detrás, porque nomás se aventó el balazo de decir, el balazo informativo. Ahora las tarjetas de crédito van a ser fiscalizadas, te pueden llevar a la cárcel. No, yo pienso, voy a decir, y ojalá que no se me ofendan, pero hay muchos asesores que, espantando a sus clientes, provocan que sigan siendo sus clientes. Hay muchos médicos que le tendrán que decir que Generan si la no, dependencia con el médico, con el contador. pero por supuesto, en lugar de darle una inyección, le das unas pastillas o le vas a dar unos jarabes. Como algunos abogados, algunos clientes también que nomás les andan haciendo trámites y nunca resuelven el asunto, porque no les conviene. Bueno, acuérdate que luego dicen, oiga, necesito 5,000 pesos para copias, que las copias son tan caras. Sí. Pero bueno, esa es la diferencia entre el bueno y el malo. En esta materia de la revisión de las tarjetas, pues simplemente es imposible. La revisión, lo que sucede es que es una ocurrencia que se da para poderlo trasladar o no a otro. Y cuando se da un curso, llega de pronto un conferencista, dice que va a ser terrible y que la discrepancia y te vas a morir y demás. Y si tiene un auditorio de 40 contadores o abogados que no le entienden a esto, ellos lo hacen en efecto multiplicador para todos los demás contribuyentes. Sí, y nos asustamos, y vaya que nos asustamos, porque yo recuerdo también hace algunos años, muchos años, tú eras administrador de la Secretaría de Hacienda aquí en Aguascalientes, y a mí me tocó por parte de la Cámara de la Construcción ser síndico. Sí, es correcto. Recuerdo, Sí, síndico de la Cámara de la Construcción. Sí. Y se comentaba mucho del ejemplo de decías, hay que meterle, vamos a decirle coloquialmente, el calambre a tal persona. Sí. Una persona, bueno, por ejemplo, hace poco a Paquita, la del barrio, ¿no? Es correcto. A la cárcel. Y la gente se movía de inmediato. No ha cambiado esa práctica. No, es que no puede cambiar. Solamente tiene 26,000 trabajadores, desde intendencia hasta jefe del SAT, 26,000 trabajadores Hacienda. Entonces, si tú ves
¿cuántos debe haber en recaudación, jurídico, auditoría, aduanas, tecnologías y demás? Te das cuenta que es un número bastante reducido. Entonces, no tienes, si vas a, no sé, aquí en Aguascalientes, vas a auditoría, no vas a encontrar que hay más de 20 auditores. Si a los 20 auditores los pusieras a que hicieran revisión a todos los que están sobre López Mateos y que de ahí se pasen a Madero y de ahí el primer anillo, el segundo, y de ahí a Calvillo, es imposible. Materialmente imposible. El tema de fondo es que los ingresos de la federación, del gobierno, están cimentados sobre la población más que con los verdaderos contribuyentes, digo, los altos contribuyentes. Sí, sí, por ejemplo, déjame decirte que para el gobierno de la República ha sido fabuloso el quitar la compensación universal. Antes yo tenía un saldo a favor y entonces lo podía aplicar a alguno de los impuestos. Ahora lo quitaron, es por eso que la recaudación del SAT ha aumentado. Subió. Porque ahora se cobran y te devuelven poco. Y como tienes temor de pedirles la devolución, porque si no te hacen revisión, se están quedando con el dinero a lo chino. Lo primero que te dicen los contadores, no pidas devolución. Es correcto, porque es va a una llamar la tontería. atención. Pero ellos están espantados. Es que son enfermeros que le están haciendo al médico especialista, al neurólogo. Lo que nos decía hace un momento el senador Erandy Bermúdez, dice, ahora con esta nueva modalidad del Seguro Popular, ahora las enfermeras van a poder recetar. Los contadores están recetando. Es correcto. Cuando no son abogados fiscalistas y no pueden establecer una estrategia financiera que no lleve a la persona a la cárcel. Y algo fundamental me parece, es que la mayoría de los profesionistas que asesoran nunca han sido funcionarios públicos. Esa es una generalidad. Sí, dirían en el argot de la cantina, no es lo mismo ser borracho que cantinero. Y cuando se ha sido cantinero y borracho, pues se conoce todo, ¿no? Se conoce la cantina a fondo. Imagínate cuando un médico hizo su servicio social en los sábados y domingos en la Cruz Roja. Se convierte en un buen traumatólogo. Sí. Porque es cuando se quedan los borrachos, luxas están jugando fútbol, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué sucede si nunca fuiste eso? Es muy difícil saber esas emergencias que tienes que tener como traumatólogo. Sí, es correcto, es buena la analogía. Sí, y aquí es el problema. Realmente el fisco es una computadora. El fisco es una computadora. Tú alimentas la computadora, haces avisos de cambio de domicilio, haces aumentos, disminución de obligaciones. La computadora, por la ecuación que le metimos los viejos hacendarios a la computadora, te saca como resultado. Recibe o niega y punto. Nada más, pero es la computadora, sale como tortillas. O sea, es que me llegó el requerimiento, oye, es que me llegó al buzón, pero pues es que cualquier actuario de la UNAM lo que tiene que hacer es ponerle una ecuación a la computadora y toda la base de datos ahí te va sacando los requerimientos. Hay un tema también que llama mucho la atención, licenciado Salvador Farías, abogado fiscalista. Hablábamos de las tarjetas de crédito, este es un mito, de que nos van a meter a la cárcel porque andamos usando la tarjeta. Perdóname la interrupción. ¿Sabes cuántos de los 74 millones de contribuyentes ahorita han entrado a la cárcel? Ni uno. 100. ¿100? 100 de 74 millones. ¿Y sabes por qué? Por ningún asunto penal fiscal. Son porque no hubo una depositaria y cuando embargaron una computadora o una televisión no le entregaron. O sea, por actos que cosa menor de todo. O sea, ya no existe el ángel del rock. Perdón. Sí. ¿Sabes hace cuántos años fue? ¿Cómo se llamaba? ¿Cuándo era síndico y cuándo ya era yo administrador? Laureano Brizuela. Laureano Brizuela hace 30 años. Pero Lupita D'Alessio. Oye, pero sigue siendo todo el icono de que si no pagas los impuestos te pasa lo que a Laureano. Pero Rodolfo, nosotros hicimos lo mismo. ¿Te acuerdas que antes decía tu cuaderno es tu contador? Era una frase que salía también. Y Lolita y Dolores y Justino Morales y todo eso. Digo, son historias. Oye, a ver, pero nos seguimos asustando. Porque ahora nos lo dicen de otra manera, no nos ponen una frasecilla, pero nos dicen consumes con tu tarjeta y te vamos a fiscalizar. Pero ¿sabes qué? Lo decimos los profesionistas. Hay 400,000 contadores en la República y cada uno tiene N número de clientes.
Entonces, lo que él piense, si él se espanta, entonces le hace el efecto multiplicador a los demás. Claro, claro. Además, si hubiera un abogado tranquilizador, ¿tendría clientes? No, pues para Pues qué, no. no. No, el médico debe de enfermar a su cliente, si no, ¿cómo lo va a tener? Sí. Ese es el problema fiscal realmente de fondo, porque en la operación, si vemos los números, yo recomiendo a todos que le den informe trimestral SAT, así en el buscador, ahí va a Informe aparecer, trimestral, SAT. y ahí vas a ¿Y encontrar, qué sale? y va a salir todo el informe de cuántos juicios ha perdido, cuántos pierde el SAT, Pierde más de lo que gana. el 50-50. Entonces, realmente, te voy a decir cómo está recaudando. Yo te inmovilizo cuentas o te quito para timbrar tu empresa. Sí, sí, sí. Que ya no puedes emitir tus facturas. No tiene nada que ver eso con lo fiscal. Es una computadora que te dañó. Punto, se acabó la historia. ¿Sabes cuál es la solución? Pues crea otra empresa. O como empresario, siempre debes de tener 5 empresas. Y si una no funciona, entonces utilizas la otra. Como la mujer entendida, 2 velas encendidas. Pues, Si una se le apaga, además, bueno, y tienes toda la razón en el ejemplo también, porque recuerda que el dinero pues es la primera prostitución que hay, ¿no? Dicen que las que se dedican a esa vida difícil, porque no creo que sea fácil, lo primero que hacen es preguntar respecto del dinero, ¿cuánto cuesta? sí. Y en la materia fiscal también es dinero, es lo primero que hablas. Deducciones, ingresos, cuánto vas a cobrar, cuánto le vas a pagar al fisco, y estás hablando no de valores, sino de habilidades para evadir dinero. Pues sí, y los mexicanos dicen que somos expertos en eso, ¿no? De estarle buscando siempre los recovecos para no pagar, sin darnos cuenta que con toda compra que hacemos, estamos pagando impuestos. Sí, claro, el IVA, el IEPS, por ejemplo, en gasolina. En gasolina, por ejemplo, no nos hemos dado cuenta. ¿Te has fijado que en materia de gasolina no se queja ningún presidente municipal y ningún gobernador? ¿Has visto alguna declaración? Pues nada más del desabasto, pero fuera de ello, Pero del precio y todo eso, defiendo a mi pues población. no, porque les corresponde un El porcentaje. 100%. De acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal, el impuesto especial sobre producción y servicios va directamente a municipios y estados, y con eso paga la nómina. Entre más alto el impuesto, el IEPS, más reciben. Reciben el municipio y los estados, por eso están calladitos, y solo a los ciudadanos podemos defendernos respecto del precio de la gasolina, y los medios de comunicación y todo lo demás. Pero los gobiernos municipales, 2.400 en la República, y los gobernadores, ninguno se queja del precio. Pues no. Porque ahí vienen las utilidades. Entonces hay un juego perverso ahí respecto de las finanzas y cómo se maneja. Sí, juego perverso. El tema de las tarjetas, hablábamos, licenciado Salvador Farías, abogado fiscalista, tarjetas de crédito versus tarjeta departamental. Las tarjetas de crédito, decíamos, no hay que preocuparse, no mucho, pues, hay que estar atento al cumplimiento normal. Digo, sí, es como el médico, a ver, si tienes presión alta, tómate el medicamento, pues tampoco le eres diabético, cuídate, ya hace ejercicio, ¿no? Exacto. O sea, igual con el uso de la tarjeta de crédito. Es correcto. Pero hay tarjetas departamentales que no están reguladas por la comisión, que es la Comisión Nacional Bancaria. No, es que ahí viene lo interesante. Las tarjetas de crédito y débito son reguladas por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, es decir, la Secretaría de Hacienda. Sí. Pero las tarjetas departamentales no son reguladas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ni de la Conducef. Esos son vigilados por Profeco. En su caso, a mí me correspondía como subprocurador de verificación de Profeco hacer las revisiones a estas tarjetas. Pero el problema que tenemos es que no hay legislación para poder regular estas tarjetas departamentales. Seguramente quienes nos ven y nos escuchan, si toman su cartera, van a sacar que ahí tienen una tarjeta departamental con la que van y compran consumo. Departamental también para quienes luego se confunde es, por ejemplo, Liverpool. Venga, pues ahí van entonces, ya Suburbia, que me dan la autorización, ¿verdad? Sí, no, pues aquí. Liverpool, Coppel, Soriana, Suburbia, Fábricas de Francia, Electra, todos ellos dan tarjetas
departamentales. Ellas son las tarjetas, inclusive farmacias del ahorro. Yo puedo sacar mi tarjeta departamental. Es lo más fácil del universo. Si yo tuviera un comercio y yo tuviera el deseo de emitir una tarjeta Sí, claro. de crédito, ¿lo puedo hacer? No, de departamental. De departamental, sí, bueno, es digamos, crédito. de crédito al consumo. Sí. Fíjate, porque en la de débito, pues es tu dinero. En la de crédito tienes facilidades. La institución te presta el dinero para que hagas compras y le vas pagando. Correcto, pero ahí es dinero con dinero. Sí. En, Sí, y en las departamentales, mi mercancía te la fío al estilo de los hermanos de antes. Sí. Te la fío y me la pagas con dinero. En lugar de que vayas con un tarjetón, traes un plástico. Traigo un plástico y alguien cumple años, voy y compro algo con esta tarjeta y ya le debo a la empresa el consumo que yo realicé. Pero esos no están regulados. Lo tienes, no están regulados y, por ejemplo, los intereses que tiene son intereses que no los regula nadie. Leoninos. Pero, por supuesto, a veces rebasan el 100%. Rebasan. Hay una tarjetilla que luego emiten en Aurrera, que recuerdo que hicimos hace 1 año y medio, 2 años, un reportaje que andaba, porque hubo personas que se quejaron que andaban en el 130% de intereses. Claro. 130%. Y si analizan, que nada más era para comprar alimentos. Y si analizas una tarjeta que es parte de tu vida, ¿sí? Que la tenemos en pantalla. Ahí está. Sí, no, bueno, ya están muy listos en ello. Sí. De cada 10 mexicanos, 7 tienen una tarjeta de ellos. Sí. Y esto provoca que tengan... ¿La de Coppel o la de Liverpool? La de Liverpool. No, bueno, Coppel es más pequeño. Pero yo creo que hay más gente, ¿no?, que la tenga. Sí, es que, ¿qué tan fácil es sacar una tarjeta de departamental? Pues no, porque además te dan un crédito mínimo y si te la vas entregan pagando, en te la ese van, momento. van subiéndolo. En ese momento. Sí. Sí, y además todo lo que pierden lo pueden hacer deducible, entonces es maravilloso. Si le robas, por eso venden luego la cartera. Y hay despachos que compran la cartera de las tiendas departamentales y es el negocio de los despachos. Si te están hablando, y dicen, es que los de Liverpool me están buscando. No, ya vendieron la cartera, son unos abogados. Esos despachos a otro despacho de menor tamaño y a veces con 500 pesos. Y es el negocio para el que no tiene otro tipo de posibilidad intelectual. A ver, aquí hay algo importante. Este manejo de las tarjetas departamentales puede generarle un boquete, un descalabro a una familia. Pero por supuesto, lo dices perfectamente bien. Dije yo que 7 de cada 10. Pero fíjate esto, para que sobreviva una persona, una familia en este país, requieren trabajar 3 o 4. Hoy en día sí. Sí, el que paga la renta, el que paga la luz, el que paga el agua, el que paga todo eso. Entonces, con uno que sea despedido, por ejemplo, ya no pagaste la luz o el agua o la renta se difiere, ya tienes un problema. Y cuando tienes un problema de una tarjeta, de uno de ellos que tiene el adeudo, entonces desequilibra estos salarios. Digamos que en Aguascalientes, que tenemos salarios bajos, es también terrible, porque también nos va moviendo la sociedad que tenemos a tener autos nuevos. Y por ejemplo, vamos comprando, Aguascalientes tiene 4 autos por habitante, sí, creo. Donde más automóviles hay. Sí, entonces, pero hay una competencia para tener un auto más reciente. A puro crédito. Y en ese crédito es, por ejemplo, acabamos de pasar diciembre y acabamos de pasar Reyes, y te aseguro que ahorita las tarjetas departamentales están al tope. A tope. ¿Cuándo vas a ver consecuencias? En el mes de marzo o abril. Vas a encontrar, porque los despachos de cobranza van a estar a tope con las compras de diciembre y de enero. Sí. Ahí es donde la cuesta de enero se difiere para marzo y abril. Ya no es de enero. Ya no es de enero. Enero es no una ficción, es una realidad, pero que se resiente a partir de marzo a abril. La cuesta de enero es a tipo dólar. Enero, febrero, marzo. Es correcto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener? Mucho cuidado con las tarjetas departamentales, porque estás comprando artículos que luego no son necesarios. Por ejemplo, te voy a dar un dato. ¿Cuántos compraron en el Buen Fin, en noviembre?
Pues también fue una gran... Y fue con las tarjetas departamentales. Fue tarjeta, sí. El reporte de la Asociación de Tiendas... La ANTAD. ANTAD. ANTAD se llama. 70% fue crédito. Y te voy a decir que compraron las pantallas. Las televisiones, los equipos de cómputo. ¿Por qué razón? Pura tecnología. Tecnología, porque ahora ya también tenemos otro monstruo dentro de nosotros. Antes nada más teníamos las televisiones, Televisa, TV Azteca, el Canal 5 y el Club Quintito y demás, pero ahora estamos fuera del mundo si no tenemos Netflix, si no tenemos... Si no es un Smart TV, que es para que puedas ver el YouTube, el Netflix y esos programas ahora, que pagas además por verlos, pues no sirve tu televisión. Y si no es, por ejemplo, 4K, que ahora es la última tecnología, pues llega tu compadre y te ve la televisión y se burla de ti y ahí vas a comprar la que él debe ya. Y mira lo que sucede ahí se pulveriza el salario mínimo vital de la gente. Fíjate cómo antes no tenían que pagar nadie, no sé, un taxista, no tenía que pagar el tiempo aire de su hijo. Sí, es que papá, ponle 100 pesos a mi teléfono porque ya no tengo. 100 pesos es el salario mínimo en este país, un poquito más, pero bueno. Ve cómo se pulveriza el salario a partir de esto y también en la televisión de paga. Sí. Y te dicen que no debes de mover el decodificador y no te das cuenta que el decodificador, la lucecita esa, la lucecita del microondas, la del refrigerador, son vampiros. Es consumo de energía. Que están consumiendo energía y que por eso provoca que rebases el mínimo de luz y entonces pases al siguiente estadio y entonces te aumenta la tarifa. Es por eso que está pagando mucho más la población en México. No hemos entendido, le ponemos toda la noche el cargador para que esté ahí pegado y está gastando energía. Sí. No hemos aprendido, por ejemplo, en México, a tener un solo canal donde pongamos todas las conexiones y cuando salgamos le damos un clic para que apague todos los vampiros energéticos que tenemos y con eso bajar el gasto de consumo y no rebasar y no lleguemos a la siguiente tarifa. Algunos dicen, ¿por qué me llega tan caro? Pues mira cuántas cositas, cada vez que tenga un foquito, algo te está gastando. Sí. Pero regresamos a las tarjetas, es que los temas son muy interesantes. Sí, y es bueno que las personas que nos están viendo también entiendan que muchas veces son consumos superfluos cuando se puede evitar. Ponlo a cargar tu celular, desconéctalo. Sí, claro. 1, 2, lo dijiste muy acertadamente. Y no es de acierto, digo, porque no lo dijiste con propiedad. El problema que tenemos en la actualidad, porque dicen, es que antes sí rendía el salario. A ver, ¿por qué rendía? Porque no teníamos que pagar Netflix, porque no teníamos que pagar el Easy o el Total Play, porque no teníamos que traer el mejor teléfono para tomar fotografía o video. No había ese tipo de gastos, porque no teníamos más que un automóvil para toda la familia y hoy todos queremos tener un automóvil. Porque hemos ido generando una dependencia hacia el consumismo que no nos alcanza el salario. Y entonces nos tenemos que ir al crédito a través de las tarjetas de crédito de bancarias o las departamentales. Lo más triste, a mí me parece, es que hay personas que están comprando sus alimentos con tarjetas, o sea, están endeudándose su próximo salario del mes para poder comer. Ya no para comprar una televisión, sino para comer. Te doy el dato. Normalmente nuestro salario, y de todos los que nos ven y de nosotros mismos, termina en los servicios. Se paga primero la renta o la casa que estés pagando, porque en México es vivienda. ¿Cómo le va a tu hijo? Pues ya tiene su casita. Ya su casita. No, ¿cómo le va? Muy bien, ya tiene su carrito. Sí. En México es, si tiene su casita, tiene su carrito, los dos los está pagando, ya está en el siguiente estado y no del infelizaje, ya está en el otro lugar. Renta, luz, agua, gas, sigo por solamente servicios. Son servicios. Televisión. Telefonía. Internet. Sí, claro. Bueno, telefonía, internet incluido. Y mira, algo novedoso, en la clase media y en muchas ciudades, las tintorerías y lavanderías. Porque ahora trabajan los dos, hombre y mujer, y ya no da tiempo y hay que ir a las tintorerías y a las lavanderías. Han crecido ese tipo de negocios. El siguiente, transporte. Y un taxi te sale caro. Y aumenta,
por ejemplo, en Aguascalientes, con este aumento absurdo de los autobuses, por supuesto, digo, ahí estoy promoviendo una acción colectiva que ya platicaremos en otro tema, igual como lo voy a hacer con Veolia. Sí. Ya voy a presentar porque es absurdo que cobren agua por aire por agua. Aire por agua. Y que redondeen, que hagan un redondeo. Lo vi en la verdad del centro, Sí, por ¿viste supuesto. el reportaje que sacamos? Pero te lo voy a Es un poner peor. robo. ¿Tú crees que los medidores de agua estén calibrados? No. Tú eres ingeniero. No, por supuesto que no. Entonces, ¿por qué si vas a una tortillería y no está calibrada la báscula, no te pueden vender? ¿Por qué no te dan litros de litro en una gasolinera? La pregunta es, ¿por qué no están calibrados? ¿Y por qué los medidores? Profeco no verifica que esos medidores estén calibrados? Te voy a dar un primer dato. Porque no existía antes en la ley esta disposición de que los medidores de agua, de luz y de gas estuvieran forzosamente calibrados. Te doy la buena noticia. El entonces su procurador de verificación de Profeco impulsó y ya lo pusieron en la ley. Está desde el 2016. A ver, fíjate. Y ahí vamos a ir para que Veolia nos dé litros de litro. A ver, ahí te va este trompo. Cuando sacamos el reportaje, bueno, previo a la publicación del reportaje de Veolia, fuimos a platicar con el delegado, la figura que tiene ahora de Profeco en Aguascalientes. Sigue siendo delegado porque todavía no aparece. Él trae un papelito ya todo maltratado y arrugado que cada que le preguntan lo saca y dice, yo aquí soy el de Profeco. Sí. Con el nuevo Sí, que los Profecos, pero no hay nada. que están esperando que el transitorio de quién sabe qué. Sí. Bueno, el señor, que es más un promotor de, ¿cómo se llama? Ricardo Schiffer, el procurador, que quiere ser, que lo están candidateando para ser gobernador de Guanajuato. Luego te platico la verdadera historia, cuando tú digas. ¿De Ricardo? De Ricardo. ¿Por qué? A ver. Pues es que es muy sencillo. A ver, sí. Pues dinos, hacemos un paréntesis. Mira, lo que pasa es que con Ricardo quería ser candidato a gobernador por el PAN. Sí, de Guanajuato. De Guanajuato. No se lo dan. Ajá. Y entonces su actual subadministradora de verificación, la que me heredó a mí, Ajá. era la coordinadora de Morena en Guanajuato. Y lo vincula. Y ella lo promueve para que él sea el candidato de Morena al gobierno del estado. Porque la subadministradora, muy brillante, Talía Vázquez, tiene 2 hermanas, la ex senadora por Michoacán del PRD y la senadora actual de Morena en Guanajuato. Las razones por las que dicen que desaparición de los poderes en Guanajuato y demás es porque la que sería de bote pronto gobernadora por Morena por esto sería la hermana de la subadministradora de verificación que está con Ricardo. Ricardo es gente de ellas. Nada más que a Talía no la ponían poder como procuradora y pusieron a Ricardo. En realidad la fuerza es de Talía. Talía es poderosísima. Ya. Pero él quiere ser y bueno. Él va a ser cuando ella lo decida. Cuando ella lo decida. A mí me parece que sí lo están preparando, te voy a decir por qué. Tiene sentido, y tú fuiste funcionario de la el que aparezca todos los días. Que todos los días que nos diga, la gasolina más barata está en la estación número 3645 en Coatzacoalcos, Veracruz. Yo voy a ir a Coatzacoalcos a cargar gasolina. ¿De qué carambas me sirve? Hay una aplicación donde yo puedo ver los precios de las gasolinas. Vi tu comentario por supuesto. ¿Qué sentido tiene? Es que no tiene ningún sentido, pero digamos que cuál mañanera tiene sentido, haciendo una reflexión. Pero mira, lo que sucede es que lo verdadero es que ya nos hemos olvidado que litro de a litro no se está dando. Déjame decirte que porque hay una disposición que permite que no te entreguen el litro de a litro. No, señor. Sí, porque hay una pérdida, ¿no? Por cada determinada carga. Por cada 20 litros. Por cada 20 litros. 100 mililitros. Ok. ¿Sabe lo que es eso? 100 mililitros. Nada. Yo creo que la taza trae mucho más. Eso en 20 litros. Desde 1957, el que no te den litros de a litro las gasolineras significa de 3 a 10 años de prisión. ¿Y cuántos se han ido? Ninguno. Y déjame decirte, yo lo propuse, Yo lo propuse para que se metieran. Solamente ha habido una denuncia penal por Profeco en sus 40 años. Esa la presenté yo en 2004.
La presenté ¿te recuerdas los limones? Que te decían, había memes de que los limones estaban muy caros y te iba a regalar un anillo de limones. Sí, era lo más valioso, como ahora luego el aguacate, ¿no? Que va correcto, pues déjame decirte, si googleas ahí y le pones en el Google, denuncia limón, Salvador Farías, ahí vas a encontrar que yo presenté la denuncia, por lucro inmoderado, porque estaban ganando de más. Y hay 40 delitos penales al consumo. Está en el Código Penal Federal. Ningún abogado se lo sabe, ¿eh? No te preocupes. ¿40 delitos? Sí. ¿Penales? Penales, por ejemplo, los aguacateros. Ajá. No cortan aguacate en Uruapan y entonces sale para subir el precio. Ah, bueno, pues déjame decirte que eso está prohibido y es un delito de 3 a 10 años de prisión. Es una mala práctica. Sí, el atún no tiene la calidad y tiene algún otro, la mayonesa, la mermelada y que ahora ha salido pura soya, dicen. Correcto, de 3 a 10 años de prisión. La pregunta es por qué no presenta las denuncias penales. Nada más es el periodicazo. Nada más. Nuestro dinero sí se lo llevan, ¿verdad? Sí. Pues déjame decirte que está, a partir de tu publicación del redondeo y demás, ¿de Veolia? Me metí más a Veolia. Sí. Déjame decirte, por ejemplo, en los tandeos que hacen, para las 7 hermanas, para todos los demás, fíjate nada más, apagan los pozos, digo, tú eres experto, eres ingeniero, y eres un extraordinario constructor, apagan los pozos, se llenan de aire, y luego los vuelven a encender para el tandeo. En ese momento, tú sabes que los medidores que se instalan en las casas, pues hay japoneses, chinos, coreanos y de Tepito. Sí, entonces, se llama golpe de ariete, el aire que lo... Y entonces y empieza a girar. Pero la tarifa sí me la cobran como si fuera de agua. Sí, y si no hay agua también. Y luego el municipio generosamente dice, yo te voy a buscar un descuento. Espérame, la empresa está siendo perversa. Tú como ayuntamiento lo que debes de hacer es no permitir esos abusos a mi población, porque tú eres mi patrón. Claro. Sí, tú eres el que me conduces. Porque yo te otorgué una concesión y está regulado, te estás tutelado por mi municipio. Pero además defiende mi salario. Es que el salario mínimo vital lo tienes que defender en todos los ámbitos. Que te den litros de gas también, de gasolina, que me den de agua. Porque mi dinero sí se lo llevan. Veolia, Francia, están felices con Veolia, Aguascalientes, porque llevan dinero a millonadas. Entonces, mira, no está el primero, no medidor. Están calibrados los medidores. Segundo, no están facultados para redondear. Correcto. No puede, en el tandeo no te hacen el ajuste. Y la calidad del agua tiene un exceso de flúor en Aguascalientes. Porque estamos sacando aguas tan viejas, ese tema tú lo conoces, que entonces vienen mineralizadas. Y como sale caliente, también por eso los medidores no funcionan. La temperatura, entonces vienen minerales, temperatura, vienen muchas cosas, y que no nos da la calidad del agua, pero nos están cobrando como si fuera Bonafont. Que dicen que la de Bonafont también está más contaminada que... Yo estoy de acuerdo, pero a eso vamos. ¿Por qué nosotros no podemos tomar agua de la llave? Como en otros países. Es correcto. ¿Pero qué no nos cobran como si fuera agua potable de llave? Pues es potable, se supone. Venga, pues entonces por eso vamos a hacer una acción colectiva. La acción colectiva, esperemos que unos 30, 40 mil, 50 mil personas de Aguascalientes lo hagamos para que nos resarzan. Hay otra que tú te la sabes. Nos cobran la instalación y el medidor. ¿Acaso yo tengo que pagarle a una gasolinera su máquina para que nos despache? ¿Una báscula, una tortillería? No, pero la CFE sí te cobra la instalación, por ejemplo. Déjame decirte que tenemos derecho, todos, CFE y el organismo operador del agua, tenemos derecho de solicitarle la devolución de ese gasto de instalación y del medidor. Porque si yo fuera el dueño de eso, pues entonces no entras. Ya no le sigas porque vamos a generar una revolución, pues entonces vamos a poder ir a reclamarle a los de CFE. ¿Y por qué no? ¿Yo lo puse en la ley? No, lo debemos de hacer. Es que, mira. Sí, el problema es la pasividad con la que actuamos. No, pero te doy una buena noticia. En 2010, no sé si andemos en tiempo, pero no quiero extenderme mucho, En el 2010... La Constitución solo decía que podías hacer una denuncia personal, individual. Ajá. Pero cambió la Constitución y ahora dice que lo puedes hacer en forma colectiva. ¿Tiene más fuerza? Pero por supuesto, voy al punto. En 2013 ya hacen la reforma secundaria y dice, esta es la forma como pueden demandar
colectivamente. ¿Qué significa esto? Que como son pagos de 300, 500 pesos de luz, un abogado no te conviene. No, pues ¿cuánto te va a costar el...? ¿Pero qué crees que dice la ley? Que si se juntan cuando menos 30, pueden demandar colectivamente y el beneficio va a ser para ellos, y como jugábamos nosotros, 1, 2, 3 por todos mis compañeros. Y ya entre 30 pueden pagar un abogado. Lo tienes. Y entonces lo que yo estoy haciendo, voy a hacer, en 15 días lo presento en Aguascalientes, una demanda de acción colectiva en contra de Veolia, cuando menos con 30, y de ahí todos los que se quieran adherir. No, pues hay que ir a la plaza a poner ahí una mesita para... Lo voy a hacer con Sí. voy a hacer con un notario público. Sí. Que el notario público esté ahí, ¿sí? Que esté el notario público ahí y que estén con su credencial y que se anoten y vamos a hacer. Mira, son 2,500 pesos por persona de que te regresen eso. Luego los del tandeo les van a regresar un 80% de lo que han estado pagando, porque dice la ley de aguas de Aguascalientes que si no tienes medidor o no sirve, las dos cosas, o por la calibración, entonces te vas a la cuota mínima. Si la cuota mínima son 100 pesos y han pagado 400, Veolia le tiene que regresar 300 pesos. Cuando menos en medidores son 700 millones de pesos lo que tiene que devolver. Oye, yo ya me conformaría con que saliera agua. Es que ese es el punto. Ya tiene que salir agua. Y de calidad, ¿verdad? Claro. Mira, bueno, a veces ni de calidad, con que hubiera agua, si quiere una hora. Te doy un dato para las damas. Díganme si cuando van a otra ciudad se bañan, se duchan y el agua está mucho mejor. ¿Cómo le y ponen el que le ponen al cabello? No, el acondicionador. El acondicionador. Sí. No lo usan. Bueno, lo que sucede es que No, sale uno con el pelo esponjado. ¿Sabías que Aguascalientes es la tercera ciudad más cara en la tarifa de agua? Sí, en alguna ocasión hicimos un comparativo Cancún. Lo tienes, así es. Sí. Y lo publicó el Sol del Centro, Mario Mora Legaspi. Es que ya todo lo metí a la demanda. Y ya tengo yo todo, y tengo tus noticias y todo lo tengo ahí. ¿Cuál es el punto? ¿Sabes también que tenemos muy poco saneamiento? Ese es, te iba a comentar eso. Te iba a comentar precisamente ese tema. El tema del tratamiento del agua es una caja, no chica, una caja grande. Es el gran negocio de Veolia porque no trata un solo metro cúbico de agua. ¿Sabes que no he encontrado una noticia esa de ningún periodista? Lo hicimos nosotros, lo publicamos. Yo encontré lo publicamos hace años. Sí, hace años. Yo lo acabo de encontrar documentado por la Semarnat y lo acabo de meter a la demanda. Déjame decirte que la falta precisamente de saneamiento en plantas de tratamiento está provocando que el subsuelo esté ingresando esta falta de saneamiento y está contaminando los mantos freáticos de Aguascalientes. Claro, porque además tenemos muchas grietas en la ciudad, muchas fallas en el suelo, se rompen las tuberías y por ahí se está yendo el agua. Correctísimo. ¿Sí? Bueno, por ahí te va. La tarifa de Veolia es agua más saneamiento. Claro, te lo Por cobran. lo tanto, la tarifa que está publicando el municipio en forma perversa está dañando a la población. Sí. Porque esto es mentira, el costo del traslado del agua con el saneamiento. ¿Sabes quién está tratando el agua? El gobierno del estado, con sus plantas de tratamiento, con proyectos, con recursos de la Comisión Nacional del Agua, con inversión que ha hecho el propio gobierno del estado. Se amplió la planta que está al sur de la ciudad, la que vierte su agua al Niágara. Ajá. Y hemos invertido más de 1,000 millones de pesos en esa planta y a nosotros nos cuesta, te voy a poner un ejemplo, $1 por metro cúbico tratarlo, es un ejemplo. Y a Veolia paga 40 centavos. Sí, señor. Hay 60 centavos de remanente para ellos. ¿Me permites darle Sí, claro. lectura? Claro. A los comentarios que tenemos? Dice Salvador Pérez: Santiago Nieto lo vemos como una persona honrada. Chava Pueblo. Salvador Pérez dice: saludos al licenciado Farías. Saludos también a Raúl Olmos. Saludos a Rodolfo Franco, muchas gracias. Cintia Macías dice: excelente como siempre, amigo Rodolfo Franco, muchas gracias, Cintia. Dice su teléfono, el licenciado Salvador Farías. Están pidiendo tu teléfono. 918-7818.
A ver, lo vamos a meter a la pantalla. 918 7818. 7818. ¿Legionarios de qué? ¿Legionarios de Cristo? ¿O legionarios Pues sí, de Cristo? legionarios de Cristo. Linda de la Rosa, gracias por su valiosa información. Yolanda Caudillo, qué información tan valiosa. Alejandra Franco dice saludos. José Alberto Tiscareño, saludos. Esperanza Franco dice, ¿qué tal? Pues es que es un tema... Hemos tocado 10 temas aquí, ¿por qué? Sí. Porque eres extractor de notas. No, tú eres un buen charlista, yo lo decía de un principio, y este programa pudiera durar toda la mañana. Lamentablemente no tenemos suficiente tiempo, pero a ver, primero, queda el compromiso de que nosotros cubrimos la nota, y una vez que tengas ya todo tu firmado, tus... cuando menos demanda 30. colectiva, Eso es correcto. platicamos nuevamente de eso. Y que quede el compromiso también de que nos vuelvas a acompañar, porque hay muchos temas que creo que tenemos que seguir abordando. Veolia ciertamente ya se va, pero esto... Antes de que se vaya, Le quedan 3 años, ¿no? le quedan 3 años. Antes de que se vaya, que nos paga todo lo que... van a ser como unos 6,800 millones de pesos los que nos tienen que devolver. A mí con que salga agua en la tubería, ya. Me queda. Pero ¿sabes qué? Es que la risita es la que cala. Es cierto. O sea, ¿de cuántos años para acá, desde casa, se han estado llevando el dinero de Aguascalientes? Ahorita que dices de la risita, ¿qué es lo que cala? Tú estás en el círculo rojo. Sí. Y ya ves que el Mosco, Alfredo el Mosco Reyes, le dio una concesión a la concesión. Sí, 10 años más. Y hubo ahí una zarracina, una discusión. Pues yo creo que sí tuvo la culpa, ¿no? Por más explicaciones que nos quiera dar, otorgarle 10 años más, sí, cuando iba a quitar la concesión. Sí, por supuesto, sí, mira, todos los... No estuviéramos batallando con ellos si el Mosco no le hubiera dado los 10 años de vida. Y si no le hubiéramos dado, mira, lo que pasa es que es un juego ahí perverso, lo voy a decir. Porque en 2001, tú te recuerdas que fui candidato a presidente municipal. Tú estuviste de candidato del PRI a la presidencia. Ahora... Competiste contra Ricardo Magdalena. Contra Ricardo Magdalena. PAN. La pregunta es... Si me preguntaras, oye, Salvador, ¿y tú qué hubieras hecho si hubieras llegado a ser en 2001 presidente municipal? Mira, yo tenía una ventaja. Yo fui jurídico, recordarás, de la Comisión Nacional del Agua. Sí. Entonces, como jurídico de la Comisión Nacional del Agua, por eso manejo precisamente estos temas. Sí. ¿Sí? Por eso voy contra Veolia, me lo sé. Yo creo que lo que hubiera hecho es hacer 2 concesiones. Porque el monopolio solamente lo tiene Veolia casa antes. Sí. No hay competencia en tarifa. La red de agua potable sigue perteneciendo al municipio y pertenecerá al municipio. Século. Sí, pero está concesionada. Solo concesionada, pero solamente a uno. Déjame decirte que así como puedes tú tener gas de diferentes marcas, puedes abrir también a lo del agua. ¿Por qué razón? Norte, sur o oriente, poniente. Porque la extracción y el equipamiento que tenemos de los pozos es diferente por zona. Sí. Entonces, claro, en algunos perforas ya 200, otros de 300, otros tienen menos y demás. Hay algunos pozos que están interconectados para servir a una determinada zona, ya sea oriente, poniente, norte, etcétera. Y otros para suavizar o bajarle el contenido tan alto que tienen de sales y minerales. Correcto, muy bien. Entonces el punto es que yo lo que hubiera hecho es darle esta. Si se va Veolia, ¿qué? ¿Nos espantamos? El siguiente presidente municipal debe de sufrir, porque siempre nos espantan, Rodolfo, estarás de acuerdo, diciendo, es que el municipio no va a poder. No tiene la capacidad para poder... Mira, cuando le metían la ley, que era obligatoria la calibración de todos los medidores de luz, como dice ahorita la ley, me dijeron todos los de CFE, estaban ahí y me dijeron... oye, su procurador, pero ¿y los que nos roban con los diablitos? Pues esa es tu chamba, tú eres trabajo. Es tu chamba, tú encuéntralos. Claro. A mí me interesa que al consumidor le des la cantidad que le cobras. Tú estás regulando el consumo. Y luego me dijo, oye, su procurador, pero pues somos los mismos. Le digo, no, ustedes son ladrones. Perdóname, pero es la verdad. Como dijo López Obrador, no me comparen. Sí, bueno, no somos de los mismos. Sí, nos decían nosotros corruptos, porque si eres funcionario eres corrupto. Pero ellos eran ladrones, es diferente. ¿Cuál es el punto? Es obligatorio ahorita que todos los medidores de luz por empresas privadas estén calibradas. Si no, no te puede cobrar la Comisión Federal de Electricidad. Es más, en Aguascalientes, un abogado de segundo semestre de la carrera
puede ganarle a Veolia y puede ganarle a la Comisión Federal de Electricidad con 2 parrafitos. Es ilegal el cobro del agua en virtud de que conforme a la Ley de Metrología y Normalización, Ley Federal de no están calibrados los medidores, y la lista de instrumentos obligatorios de calibrar publicada en el 2016. Con estos 2 parrafitos son no te pagan 30,000 tomas. 271,000. Dice la página de Veolia Francia y Veolia México. Con los comercios y las industrias, sí. 271. Así es. 271,000 tomas. Por Por eso te digo que como tienen que devolver 2,500 pesos por instalación y medidor, son 700 millones. Ahora imagínate que nos devuelvan, porque nos van a devolver, el costo excesivo que han hecho porque no nos cobraban el mínimo. La falta de calibración significa que nos estuvieron cobrando en exceso y nos tienen que devolver a todos los ciudadanos ese dinero. ¿Cuándo hay que ir a firmar? Ya lo vamos a sacar. En 15 días ya va a estar presentado. Días. ¿Nos avisas? Sí. Yo creo que se va a sentir un poquito el ayuntamiento, porque esto lo debió haber hecho la presidencia municipal. Y andan distraídos en algunas otras cosas. Esto lo debieron haber hecho ellos. Afortunadamente la Constitución cambió y ahora tenemos las acciones colectivas que ya tienen carta de pertenencia en Estados Unidos desde hace 30 años, en Europa, en Argentina, en Brasil, todo lo tenemos. México llega tarde, pero ya las tenemos. Por eso recordarás que se ganó, por ejemplo, Adidas. Sí. Pues eso es una acción colectiva. 1, 2, 3 por todos mis compañeros. Se le ganó a Aeroméxico, se le ganó a Interjet recientemente, a Telcel se le acaba de ganar, a Nextel. Si tú tenías un Nextel, ahorita puedes solicitar la devolución porque te cobraron de más. Uy, yo estoy en Nextel, ahora AT&T, y vaya que nos cobraron. Antes nos cobraban, ¿te acuerdas con el radicito? Era un robo. Bueno, pues déjame decirte que ya ganó Profeco. Luis Fernando Méndez se lo aventó, de aquí Hidrocálido. Oye, pues ya volveremos. Oye, te vamos a buscar porque esos mugrosos de Easy también no nos quieren soltarnos, a fuerza nos quieren hacer un cobro, que dicen que instalaron aquí en el estudio 2 aparatos, cuando nomás instalaron 1, y ya no queremos el servicio con Easy, porque no es malo, es pésimo. Bueno, es sí. Un robo en despoblado. Sí, entonces ya también te buscaremos. Licenciado Salvador Farías, ¿pudiéramos seguir platicando contigo de este y muchos temas más? Lamentablemente, el tiempo, ya nos excedimos, pero nos excedimos para bien, afortunadamente. Espero que sí. Para que las personas que nos están viendo, pues se les prende el chip, ¿no? De que hay que ser también más participativos. En México tenemos que participar y alzar la voz. Sí, y no la sabemos alzar. Y ya hay instrumentos que se pueden hacer. Yo lo que les puedo decir es que tuve una oportunidad, en 12 años, nadie había sido tantos años su procurador como yo. Fui 3 años, 1 mes, lo cual es algo muy complejo, con 2 procuradores, Lorena Martínez y Ernesto Nemer. Sí. Entonces, tengo esa gran fortuna, pero pude entrar a las entrañas del consumo en este país. Ernesto Nemer es el de la hija que se fue a... No, ese era el maestro Benítez. El Benítez, sí, que su hija, Lady Profeco, ¿verdad? Sí. Pero déjenme decirles que Lady Profeco robo 1 minuto más, pero como anécdota, a ti te gusta mucho esto. Sí. Cuando llego ahí como su procurador, me dice la procuradora Lorena Martínez, hay que hacer un operativo. Le digo, no puedo. Me dice, no puedes. Le digo, no puedo. Recuerda que por eso quitaron al maestro Benítez. Le digo, por Lady Profeco. Le digo, mira, es que lo que sucede es que no tengo ley. La ley quedó obsoleta desde el 2002 y ya estamos en el 2014. Me dice, ¿qué hacemos? Hay que modificar la ley. Y entonces en ese momento le solicité a las 56 delegaciones de la República que me mandara a cada delegación críticas de artículos de la Ley Federal de Protección al Consumidor con la jurisprudencia y cuál será la solución. El sustento, el soporte. Hacemos la propuesta, se cuadra y entonces Lorena, experta legisladora, lo pasa al legislativo, diputados, senadores los consensa y fue la reforma 2018 y la reforma a 40 artículos de la Ley Federal de Protección al Consumidor se deben a Lorena Martínez. Fue el trabajo que hizo ella. Digo, nosotros nos dio la oportunidad de participar. ¿Tu comadre? Déjame decir, mi comadre querida, claro.
Por eso me fui a trabajar con ella, si no. Bueno, y por tu capacidad y tu conocimiento, digo. Pero te doy un dato, para que todos se sientan felices. Si compran ustedes por internet, por ejemplo, tienen 5 días para regresar sus artículos sin ningún problema. A ver la capturadora de video que, ¿Sí? que no sirvió. Por ejemplo, tiene 5 días porque no sirvió. O la carcasa que compran luego los muchachos, que es China por tal. 5 días y lo regresas. Igual como se hace en Estados Unidos, ¿verdad? Que si compras Sí, algo no sí, te gusta, y te lo regresas sin y te problema. ¿Qué crees? La legislación lo dice también en México. Por ejemplo, está prohibido, le metimos a que digan que está recomendado por la Asociación Dental Mexicana la pasta tal. Sí. O la de quiroprácticos, el Spring Air. Todo eso lo prohibimos. Con dormirte ya. No, que si una asociación, que tú sabes que son chafas, y le pone que yo le recomiendo, pues ¿quién eres tú? Acredítamelo científicamente. Y esa medicación le hicimos. Ahora, Profeco es fisco. Antes cobraba las multas de Profeco, los cobraba el SAT o la Secretaría de Finanzas. Ahora directamente, profe. Lo cobra, pues es abogado fiscalista, hazme favor. Ahora los cobra, te voy a decir por qué. Cuando llegué, no había cobrado 1,790 millones de pesos la Ciudad de México, la tesorería, de créditos de Profeco. El Estado de México, 820 millones de pesos. Entonces, de nada servía que llegara un verificador, viera que el restaurante, que el hotel, el motel, las líneas aéreas. Y a cabo no cobraba las secretarías de finanzas. ¿Y por qué no cobraban? Porque son créditos, multas de 20,000 pesos, 30,000, y ellos iban por los de millones. Al ser multas pequeñitas, pero importantes para el consumidor, pues ahí quedaban en el limbo, ni en el cielo ni en el infierno. Le cambié y hay ahora un artículo 134 bis que dice todos los créditos de Profeco los cobra Profeco. ¿Y ese igual dinero, que el seguro. ¿Y ese dinero para a la qué sirve? tesorería de la Federación. No, la tentación no me ganó de decir que se quede para Profeco. Porque luego ya ves que es para capacitación, profesionalización, remodelación de instalaciones, puro. Pero te doy una buena noticia. Le dejé suficiente dinero a Profeco, con otra modificación. Todos los instrumentos de medición, todas las básculas y demás, tienen un momento de criticidad, es decir, se echan a perder. Antes había la disposición de que solamente se hiciera la calibración 1 año. Ahora lo puse a 2 años. Hay 1 millón de básculas. Ve todas las de Walmart, Soriana, todas son básculas. Hay 1 millón. Y de cada holograma que tú has visto que se le ponen ahí, que dice Profeco, le queda una utilidad de 50 pesos a Profeco. Si son... córtenle, eso yo le... Hasta yo entendí. No me digas, yo vengo de... Voy mucho allá. Voy mucho a Chilangolandia. Entonces, la idea es que si hay 1 millón de básculas, por 50 pesos son 50 millones. Y lo puse a 2 años, a 2 veces por año son 100 millones para que pueda vivir. Esto de los sodecos es un absurdo. Dicen que porque la austeridad hay que bajarle, les dejamos suficiente dinero para que hagan lo que quieran. Ya platicaremos de la 4T y sus famosos malentendidos ahorros, porque creo que el país está entrando en un ¿cómo se llama? ¿No se escucha? Te presto el mío. De ingobernabilidad. Algo está fallando. Bueno, yo hablo por él. No es cierto. Sí. Vamos a presentar, ¿qué te parece si cerramos con el cartón del maestro Tiscareño? ¿Les parece? A propósito, el cartón lo presentó, lo elaboró a propósito del decomiso que hicieron, el cateo, y encontraron un narcolaboratorio donde están produciendo crocodril y otra droga sustancia peligrosísima. Vamos a ver el cartón del maestro Tiscareño. La noticia, en la opinión del maestro Tiscareño.
Bien, una tristeza lo que está sucediendo en Aguascalientes. Las carpetas de investigación en los últimos 3 años, del último año de Carlos Lozano al año pasado de Martín Orozco, ha incrementado 200% las carpetas de investigación por el delito de narcomenudeo. Ojo, ahí hay que prender un foco. Licenciado Salvador Farías, muchas gracias por acompañarnos. Es un placer platicar contigo. Yo lo dije al principio del programa, es un buen charlista, es ameno y bueno, pues un conocedor de muchos temas. Es un placer estar contigo, que nos acompañes en el estudio. Entonces queda el compromiso para que una vez que presentada la demanda de acción colectiva en contra de Veolia, la platicamos. En la producción general, Mari Martínez; en los controles, en el máster, con todo y alarma sísmica, Miguel Ángel Jauregui, Pau de Lira y Marcos de Luna. Por hoy esto se acabó. La Verdad TV presenta Comentando la Noticia. Las noticias nos llegan de todas partes, pero solo aquí abordaremos los diversos ángulos de la información que a usted le interesa conocer. Esto es Comentando la Noticia, con el periodista Rodolfo Franco.